Juan Ignacio es director de Inspire Simulación FEMEVA, facilitador del aprendizaje de Inspire Simulación FEMEVA, integrante del área de calidad y seguridad del paciente de FEMEVA, Adjunct Faculty CAE Healthcare, miembro de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, miembro de la International Society for Quality in Healthcare, especialista en cirugía general y miembro de la Asociación Argentina de Cirugía General. Facundo es médico especialista en pediatría, cuidados intensivos y emergentología pediátrica, diplomado en calidad y seguridad a través de ISCUA y magíster en efectividad clínica. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos y los escuchamos. Bueno, gracias. Lo más importante de todo, después de toda esa larga presentación, es que me gusta que me digan Juanchi, así que a partir de ahora cualquier pregunta me pueden decir Juanchi. Primero que nada, bueno, agradecer por este espacio que le brindan a Inspire y, bueno, contento también de compartir con estos panelistas, especialmente con nuestros amigos de Coronel Pringles, con quien ya estamos trabajando juntos. El enfoque de mi charla es más bien de tipo cualitativo y por eso pongo esto, que no todo lo que se cuantifica cuenta y no todo lo que cuenta puede cuantificarse. La verdad es que busqué en Google a quién pertenece esta hermosa frase y no se pone de acuerdo Google. Algunos dicen Einstein, otras el sociólogo Cameron. Si alguno tiene alguna otra fuente para compartir, es bienvenida. Antes que nada quisiera que nos pongamos todos de acuerdo y definamos qué es la simulación clínica o qué es la simulación. Entonces me gustaría que ingresen a ese link que le están pasando por el chat. Es un link a una pregunta, una encuesta de Mentimeter, y que todos pongan en un minuto qué entienden por simulación o por simulación clínica. Yo, mientras tanto, lo que voy a hacer es activar esa presentación para que ustedes puedan acceder a la pregunta. Son 19:14, en un minuto seguimos con la presentación. Si se animan a participar, me encantaría saber qué piensan acerca de lo que es la simulación clínica. Los panelistas también, ¿eh? Para el que no recibió el link en el chat, pueden entrar a menti.com y usar ese código 888-398-32. Bueno, ya van apareciendo algunas respuestas: herramienta de aprendizaje, modelo práctico, recrear una situación de la realidad, forma de aprender procedimientos y conductas en forma segura. Es cuando por medio de muñecos se simula la atención de un paciente. Recrear un escenario, es una técnica de docencia que imita la realidad. Bueno, creo que con eso un poco me alcanza. Y me parece que todos estamos más o menos en el camino correcto. Han dicho que es, bueno, una manera de representar la realidad, que es una técnica que utiliza muñecos, simuladores. Yo lo que les voy a compartir ahora es una definición, tal vez del padre de la simulación médica, que es el doctor Gaba. El doctor Gaba es anestesiólogo de la Universidad de Stanford. Y él define a la simulación como una técnica, más que como una tecnología. Entonces podemos dejar de lado los muñecos, por ejemplo,
Y es una técnica que se usa para reemplazar o amplificar experiencias reales, ¿no?, con experiencias guiadas que evocan o replican aspectos sustanciales del mundo real en una manera totalmente interactiva. Y yo quisiera detenerme en esta parte de la definición, y es que evoca o replica aspectos sustanciales, porque esto nos da un espectro enorme de actividades de simulación que no necesariamente implican solo la utilización de simuladores como muñecos y más. A modo de ejemplo, nosotros, por ejemplo, en Inspire, y de esto han tenido alguna experiencia el doctor Berruet, que nos acompaña, y Nicolás también, nosotros con un palo, por ejemplo, evocamos o replicamos aspectos sustanciales como son los factores humanos, y que tiene una implicancia tan grande en la vida real no solamente de los profesionales de la salud, sino, como sabemos, de la industria y demás, y que tanto influye en los resultados en salud. Algunas de las barreras que encontramos que tiene la simulación como herramienta de aprendizaje para transferir esas habilidades o esos conocimientos al mundo real tienen que ver con varias cuestiones. Es decir, cómo llevamos lo aprendido in vitro a in vivo, ¿no?, o en un centro de simulación a un hospital o a nuestro lugar de trabajo. Eso es lo que quiero decir. Y las barreras tienen varios aspectos. Uno es que habitualmente en los centros de simulación se forman grupos ad hoc, es decir, equipos que no se conocen entre ellos. Luego existen algunas barreras que tienen que ver con las políticas o los hábitos institucionales, con la cultura organizacional e incluso con la cultura de seguridad de las instituciones donde estos participantes llevan lo aprendido en un centro de simulación. Y entonces, bueno, además de darle importancia a dónde yo realizo la simulación, aparece otra cosa, ¿no? Y es el tema de los sistemas. O sea, yo intento transferir lo que aprendí en un centro de simulación a un lugar donde las políticas o la cultura organizacional no me acompaña, pero además intento incluir o llevarlo a un sistema que en sí es un sistema complejo, y es un sistema mucho más complejo que una cabina de un avión, donde hay 1000 variantes ¿no?, que influyen en los resultados de salud o en la atención de nuestros pacientes. Pero además aparece otro concepto, y es el concepto de las competencias colectivas. El concepto de las competencias colectivas tiene que ver con la complejidad del sistema, en el sentido de que aparece otro actor en nuestra práctica diaria, que es un actor nuevo, y que es el equipo de salud. Este equipo de salud resuelve tareas, y esas tareas, estas competencias colectivas son el resultado de esas tareas, que además dependen de la interacción entre todos los individuos de un mismo equipo. Es decir, que además esa interacción es implícita, es intrínseca y es intangible. Y esto resulta en que el resultado mismo de esa tarea en sí o esa competencia colectiva es más grande que la suma, ¿no?, de sus partes. ¿Y por qué? Porque también están involucradas estas interacciones dentro de un mismo equipo, pero las interacciones del equipo con el entorno y con todo el sistema. Entonces, hay muchas cosas que determinan los resultados que yo puedo obtener al querer transferir lo que aprendí in vitro al mundo real. Y podríamos resumirlas en estos tres aspectos: los factores humanos, los sistemas complejos y las competencias colectivas. Para esto la simulación tiene dos herramientas que son sustanciales. Una es la observación. Acá en este caso, esto fue durante un curso de cirugía,
en el centro de simulación en Inspire. Entonces, una es la observación y otra, tal vez la más importante, es la reflexión. Entonces, imagínense cómo podemos, la doctora Dadiego decía hace un rato, una de las dificultades que tuvimos es, bueno, fueron los cambios de conducta. Es que para que haya cambios de conducta, cambios de comportamiento o cambios actitudinales, se requiere de tal vez de lo que se denomina un aprendizaje transformacional. Un aprendizaje transformacional implica explorar esos supuestos, explorar los modelos mentales de los individuos, los modelos mentales de los equipos y los modelos mentales también de la institución. Y no podemos explorar los modelos mentales, no podemos tener un aprendizaje transformacional si no hay una reflexión de por medio. Y si tuviese que decir cuál es la parte más importante de la simulación o el aporte más importante de la simulación, tendría que decir que es la reflexión. Tendría que decir que simular un escenario o cualquier actividad simulada que haga, no necesariamente en un escenario de alta fidelidad, es la excusa para reflexionar y para analizar. Es que no todo lo que se cuantifica cuenta y no todo lo que cuenta puede cuantificarse. Tenemos que llegar a esas interacciones implícitas, intrínsecas, intangibles, a través de la reflexión. Entonces, una manera de mitigar estas barreras es la simulación in situ. Y dentro de lo que es la simulación in situ es lo que se denomina la simulación traslacional. La simulación traslacional, yo le iba a hacer esta pregunta, pero en honor al tiempo ya se la respondo. La Sociedad Americana de Estados Unidos, la Sociedad Americana de Simulación, la define como programas de simulación coherentes, planificados, colaborativos, que se basan en los principios de la ingeniería de sistemas y de gestión de riesgos para lograr mejor atención, mejor seguridad del paciente, y que implica mantener relaciones íntimas con las áreas de calidad de las instituciones, de calidad y seguridad del paciente de las instituciones. Es decir, que no reemplaza estas áreas, sino que las complementa, viene a aportar más herramientas, principalmente la observación y la reflexión, a estas áreas. Tal vez los que más experiencia tengan en simulación traslacional sean en este momento los australianos, que tienen muy buenos programas y han obtenido muy buenos resultados. Y ¿esto les suena algo? Este mapa de procesos. Bueno, en esto se basa la simulación traslacional. Imagínense a la izquierda un área, una institución que tiene una necesidad. Esa necesidad puede tener que ver con la atención de pacientes directamente, puede tener con la apertura de una nueva área dentro del hospital o del centro de salud, puede tener que ver, por ejemplo, con la utilización de nuevas tecnologías, con lo que sea. A partir de esa necesidad, lo que se trata de establecer son objetivos específicos, como estuvieron hablando anteriormente. Y primer paso, definir es el problema, ver si la simulación traslacional es el método apropiado para resolverlo. Y después, la simulación traslacional no es solamente un dónde hago la simulación, porque simulación traslacional puede ser también un centro de simulación, sino que se define según la finalidad. ¿Es diagnóstica o es de intervención o es ambas cosas? Para definir el problema, incluso para hacer un diagnóstico, puedo utilizar la simulación, puedo hacer un gap análisis, o me puedo basar en encuestas, o me puedo basar en lo que sea, y a partir de ahí, una vez definido el problema, veo si es la simulación la que puede responder. Luego viene el proceso, ¿no? El diseño e implementación de la experiencia clínica simulada, y esto requiere de personal capacitado en diseño de escenarios y en debriefing o reflexión. Y es el momento donde se realiza la recolección y análisis de datos, y luego viene el reporte, diseminación y revisión de esos resultados, que incluso hasta pueden retroalimentar
el resto de las etapas. Rápido, para ser bien breve, les cuento la experiencia que tuvimos en marzo de 2020, un poco escuchando lo que pasaba en España, a través de nuestros amigos españoles. Se nos ocurrió transformar el centro de simulación en un hospital y en un edificio de departamentos. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es evaluar cuál era el manejo de un paciente sospechoso de con COVID-19. Esto fue el día 12 de marzo, 7 días antes de las restricciones. Entonces, convocamos a 3 equipos, un equipo de emergencias extrahospitalarias, un equipo de guardia externa, consolidado ya de uno de los hospitales de La Plata, y un equipo de cuidados críticos. Y lo que hicimos fue someterlos a un paciente sospechoso de coronavirus. Entonces, dentro de esta actividad establecimos objetivos que eran clínicos, objetivos de prevención y control de control de riesgo de infección por coronavirus y cuestiones que tenían que ver con los factores humanos. En este caso nosotros utilizamos lo que se denomina Crisis Resource Management o SRM, en este SRM de emergencias, a diferencia de Ezequiel que utilizan TeamSteps, básicamente es lo mismo, es muy parecido. Nosotros lo que, en este caso, vemos cuestiones que tienen que ver con la conciencia de situación, el trabajo en equipo, la comunicación, la gestión de ayuda y la gestión de los recursos. Después de esa gran experiencia de simulación, vino la etapa de análisis. Pero antes de la etapa de análisis, hicimos una pequeña encuesta, ¿no? Una encuesta donde le preguntamos a cada uno de ellos acerca de la exigencia mental de la simulación, la exigencia física, temporal, acerca de cómo les había parecido que había sido su rendimiento, el esfuerzo que había demandado esta tarea y el nivel de frustración. Esto, como ven ahí, cada columna podemos ver el global y después cada uno de los equipos. Equipos de emergencia extrahospitalaria, y después cuidados críticos y también emergencia y guardia externa. Y lo que más bueno, primero que nada, no nos llamó tanto la atención el tema de la carga mental de trabajo. ¿Por qué? Porque sometimos a estos equipos a lo que les hablaba al principio, a equipamiento y ambiente totalmente desconocido, en algunos casos equipos ad hoc, y bueno, venían de otra cultura organizacional. Entonces, encontrarse con la simulación, con los simuladores, con un nuevo lugar, implicó, en líneas generales, excepto para el equipo de guardia extrahospitalaria, una gran carga de trabajo. Pero lo que más nos llamó la atención es su percepción del rendimiento, ¿no? O la percepción de eficacia de todos ellos, que en general fue alta. Esto fue en una escala de Likert. Cada pregunta tiene un puntaje máximo de 5, y fíjense, la gran mayoría se puntuó alto. Y cuando nosotros observamos aquellos objetivos que les mencioné anteriormente, que tienen que ver con objetivos clínicos de prevención y control, esto nos fijamos mucho en lo que era la utilización de EPP, y factores humanos, lo que surgió de esa observación es que el rendimiento en términos de cuestión de prevención y control y factores humanos había sido muy bajo para todos los equipos, ¿no? Y el rendimiento clínico sí había sido adecuado. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, que las habilidades no técnicas o lo que es la ciencia de los factores humanos no son enseñadas de manera formal y explícita, de modo que a la hora de evaluarnos no son tenidas en cuenta. Y como dice Bandura, si uno no sabe qué demandas deben ser resueltas ante una tarea encomendada, es difícil juzgar con exactitud si uno cumple con las habilidades requeridas para dicha tarea. Esto un poco nos hizo que diseñemos a partir de ahí todas las actividades gratuitas, online, dirigidas hacia esto, hacia habilidades no técnicas y prevención y control de infección. ¿Por qué?
porque no todo lo que se cuantifica cuenta, y no todo lo que cuenta puede cuantificarse. A partir de ahí, bueno, desde el área de calidad y seguridad del paciente de FEMEVA, nos surgió la idea de armar este programa que se llama Improve, que es una iniciativa para la mejora de las prestaciones a través de la reflexión, optimización de los recursos y la valoración de los equipos. Así que muchas gracias y los esperamos.